Sí, justo recuerdo que estaba explicándote que somos seres biopsicosociales y obviamente no podemos evitar comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando a través de la ropa que usamos, la forma en que nos sentamos, el peinado, cómo nos expresamos. Bien podríamos calificar la inteligencia de una persona por la forma en que se expresa. Cuando tú arrancas algo tan importante como el lenguaje del ser humano, lo que sucede aquí es que se va a sustituir porque es algo inherente a nuestra humanidad, tal como la religión es algo inherente a la humanidad, que no se puede arrancar, la socialización, que por este momento se está dando una interacción virtual, el ser humano siempre va a tratar de sustituir la naturaleza. Y aquí sí quisiera hacer un paréntesis entre lo que es natural, divino, yo siempre lo expreso de esta forma que viene de la divinidad, porque es trascendental más allá de los seres humanos, y lo que viene de lo cultural. Y vamos a ver cómo surge la cultura. La cultura se puede decir que se trata de todo aquello que hace el hombre a partir del trabajo. Cuando en esta historia donde Adán y Eva son expulsados del paraíso, por ejemplo, les dice Dios, ahora vas a comenzar a trabajar con el sudor de tu frente, trabajarás la tierra y te daré cardos y frutos secos de ella. Y a la mujer le dice que va a tener a sus hijos con dolor de parto. Entonces, cuando el hombre empieza a trabajar y a manipular la naturaleza, en esta manipulación, se va a formar la cultura en la forma que buscamos herramientas y recursos a partir de nuestra imaginación para sobrevivir. Así que todo es una copia de lo natural. Si ponemos atención en los aviones, por ejemplo, son una copia de los pájaros. Eh, la ropa que usamos son una copia de la piel en su origen. Así que te mencionaba anteriormente sobre el tatuaje que era natural, es decir, las cicatrices, y el que tenemos ahora, justamente una copia de la naturaleza. Si nos están arrancando el lenguaje y nos impiden la comunicación de alguna forma, porque justamente y ahora la pandemia en este momento nos está diciendo que no debemos tener proximidad con nadie porque es nuestra zona segura, tenemos que resguardarnos, cada vez más y más y más nos individualizamos, pero no de una individualidad que sea sana o que nos dé algún beneficio. Siempre hago esa pregunta, ¿cuál es el beneficio de? Porque las cosas naturales sí tienen un beneficio, el amor tiene un beneficio. Eh, el aprender tiene un beneficio para la supervivencia, etcétera. Sin embargo, el tatuaje no tiene un beneficio, el que nos aislemos no tiene un beneficio. Junto con esto, digamos que lo que se está perdiendo mucho es la privacidad. Alguna vez vi un algoritmo que hablaba sobre el año 2020 precisamente, y decía que para este año todos seríamos famosos. Y a mí se me hacía ridículo, yo estaba muy pequeña, quizás tenía unos 12 años, y decía que toda la gente del mundo iba a ser famosa. A mí se me hacía sorprendente, muy impactante, porque no puede ser que toda la gente fuera a ser famosa. Pero si tú lo ves, ahora tenemos a Lady 100 pesos, Lady fotografía, cualquier persona en el momento de esta época se hace viral en cuestión de segundos. La gente no verifica la información y sencillamente la difunde en esto que nosotros le llamamos compartir. Así que lo que sucede aquí es un choque, vuelvo a esto, porque si bien el hombre necesita la socialización, cada vez que se encierra más en su mundo surge una paradoja, porque a pesar de que está buscando sus propios deseos, la satisfacción de su propio, de sí mismo, etcétera, también está buscando identificarse con la sociedad. Se está exhibiendo, está mostrando su imagen. Las historias que se suben instantáneas a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, todas estas historias que duran unos cuantos segundos porque es una época de lo instantáneo, nos está comunicando algo que podría no tener sentido y ser efímero, o podría ser muy trascendental para la vida individual, pero el resto de las personas no lo pueden entender. Ahí hay una búsqueda de identidad. Yo voy a tomarle una foto al té que me estoy tomando en este momento y lo voy a publicar. Para los demás no significa nada, para mí significa que yo me di un espacio porque tengo una vida completamente ocupada y lo quiero hacer público y lo quiero hacer viral. Entonces mis amigos van a comenzar a tomar capturas de pantalla. Mira dónde está Elena. Mira con quién está. ¿Estará con su esposo? ¿No estará con su esposo? Entonces este tipo de farándula en la que se ha convertido el mundo actual nos está invitando a dejar de comunicar lingüísticamente y comunicar por imágenes. Ya había explicado en algún momento que nosotros pensamos por prototipos, imágenes y texto. Entonces, al no tener
comunicación lingüística o por texto o de conversaciones amplias, como ya lo había comentado, el ejemplo de Robert Hooke con Isaac Newton, que estaban discutiendo el universo, lo trascendental, de dónde veníamos, cuál es nuestro origen, cómo funciona la naturaleza. Ahora nuestros diálogos se han vuelto, si no es que vacíos, sí efímeros y muy cortos. Dentro de toda esta falta de comunicación, nuestro cuerpo y nuestra imagen va a ser la principal forma de comunicación. Entonces, sí hay una intención que subyace en la persona que no puede expresarlo de otra forma más que plasmarlo en su cuerpo. Bien, dijiste, vuelvo a repetir, 4 de cada 10 se han tatuado porque han sufrido una pérdida. El resto, las otras 6, ¿por qué motivos? ¿Se pueden agrupar o también los puede llevar diferentes motivos a tatuarse? Mira, hay diferentes motivaciones, porque ahora cada vez que se clasifican en grupos se sigue subdividiendo infinitamente. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, en los grupos, digo, sin hacer sin tomarlo como insulto o discriminación para nadie, pero los grupos, por ejemplo, los gays homosexuales eran LGBT, ahora son LGBTT, LGBT+, los grupos, pues estos grupos políticos, ideológicos, cada vez se van fragmentando más y rompiendo. Entonces, aquí sucede lo mismo con los tatuajes. Primero tratas de expresar algo, después viene la pertenencia, después viene la identidad, el sentido del recuerdo, la moda también, algo muy importante. El vacío emocional, la falta de expresión, la intención de ser único, de ser diferente, y aquí nos estamos dividiendo porque en este intento de ser únicos, originales y diferentes nos estamos volviendo una masa porque son cada vez más las personas tatuadas. Y justamente en estadísticas, es cierto, 4 de cada 10 personas han sufrido una pérdida, 4 de cada 10 personas tatuadas también se laceraron cuando eran niños. Tenemos una tendencia al pensamiento violento, agresivo, suicida. Estos ya son casos mucho más extremos. Obviamente hay una tendencia en tatuarse muy amplia y sí quisiera tocar el tema de la moda, porque la moda, por ejemplo, de Latin Modus, va a buscar que haya tendencias. Y si tú te das cuenta, la tendencia en el tatuaje es, hubo un tiempo en el que todos se tatuaban mariposas, o todos se tatuaban infinitos, o todos se tatuaban dragones. Ahora la gente lo que está buscando son tatuajes mucho más agresivos. No sé si lo has notado, pero estamos viendo cada vez más estos payasos, por ejemplo, terroríficos, asesinos seriales también, gente con una identidad o más bien con una personalidad bastante fuerte en el sentido de que inspira temor. Así que lo que nos están diciendo de algún modo es, oye, aléjate de mí. A pesar de lo que necesitan lo contrario de Ian Chesterton, este escritor muy bueno que era un poco paradójico, que surgían siempre paradojas en este momento, porque si tú tratas de resignificar las cosas, le vas a dar una dualidad al sentido. Bien. Se me fue la pregunta, que no me quiero ir con esto. En esta necesidad de comunicar, vos decías anteriormente que una persona que se tatúa está comunicando lo que está transitando en su vida en ese momento. Y una de las preguntas que me hacían llegar los seguidores y que me parecía bastante interesante, me preguntaba, dice, ¿una persona con tatuajes se puede deducir que tiene más heridas internas que una persona sin tatuajes? No precisamente, no sucede así precisamente, sino que vamos a poner dos ejemplos. El ejemplo de una persona con problemas aparentemente más simples y una con problemas mucho más complejos. Una va a llevar tatuajes y las otras no, y lo vamos a comparar y lo podemos ver en la vida real. Porque sabes qué sucede también con los tatuajes, que hay un momento de shock, de crisis, de catarsis, y en este momento hay un sentido de que le estamos dando control a nuestro dolor. O sea, mi abusador no me está causando este dolor, soy yo mismo quien me lo estoy dando, yo lo estoy controlando. No es la situación en la que estoy viviendo, soy yo quien ha decidido asignarlo, yo controlo el dolor y yo ubico en dónde va a estar. Entonces es un pseudo enfrentamiento del problema, porque sucede que tú estás yendo
al plano físico, en donde, digamos, vas a buscar una anestesia, pero no vas a ir al plano profundo, emocional dentro de ti. Y hay una característica importante en este momento en la sociedad, en que las revoluciones están afuera, o las expresiones están afuera, en nuestro cuerpo, en este arte conceptual, en el rayar paredes, por ejemplo, como una forma de revolución, o las modas roídas de ropa rasgada. Estas cosas nos están comunicando algo importante. La cuestión es que antes la revolución, la depresión, los problemas emocionales estaban en la mente. Ahora están completamente afuera o exhibidos en las pantallas de Facebook. Lo que sucede aquí es que volvamos al ejemplo que te planteaba. Tenemos a un adolescente que no tuvo una figura paterna, por ejemplo, y sencillamente no ha sabido cómo sustituir ese lugar, porque ese lugar es insustituible y se tiene que indicar que está vacío, y se tiene que trabajar mucho en los niños que viven de esta forma para que alcancen cierta madurez. Y ahí está, podemos ver a este niño que se plasmó un tatuaje en cualquier zona del cuerpo y nos está indicando la carencia de papá. Un ejemplo, ¿no? Porque hay muchas versiones de vida. Y ahora tenemos a una persona verdaderamente malvada, con conflictos, mentirosa, que se dedica al fraude y no está tatuada. Tú ves que es una persona muy buena, sus vecinos la describen como una muy buena persona. Sencillamente son maneras de manejar el conflicto a la inversa. Hay personas que han tenido mucho dolor o mucho sufrimiento, que han sido secuestradas, violadas, muchas cosas fuertísimas y no tienen tatuajes, sencillamente buscaron una opción diferente para enfrentar su dolor, porque aquí no vamos a dividir a la gente por su estado emocional en que, bueno, como tiene tatuajes lo vamos a hacer a un lado, lo vamos a menospreciar, no, sencillamente vamos a identificar que es una forma en que la sociedad nos está diciendo aquí hay un problema importante. Claro. Bien, perfecto. Yo cuando hablo con muchas personas que están tatuadas, hay dos frases muy típicas o muy usuales que yo escucho de personas, bueno, la mayoría están tatuadas, compañeros, compañeras, amigos, Ujú. amigas. Me gustaría saber tu opinión y, bueno, y tus conclusiones. Las dos frases son como que nadie se tatúa un solo tatuaje, siempre terminás tatuándote, tarde o temprano terminás haciéndote más tatuajes, dicho por la misma gente que tiene tatuajes, ¿no? Y, y después otra frase que escucho mucho, empezás por la que vos quieras, ¿no? Otra frase es, no, yo no me tatúo por tatuarme, cada tatuaje para mí tiene un significado especial. Esas son dos frases recurrentes de las personas que están tatuadas. Bueno, me gustaría escuchar tu opinión con respecto a esas dos frases. ¿Qué hay de cierto de que aparentemente hay como una adicción que crea el tatuaje? Y de lo del tema, si como que quieren diferenciarse de otras personas tatuadas. Sí, justamente dentro de esta búsqueda de identidad está el resaltar o el mostrarse diferente. Podemos ver que en cada área corporal hay un significado y vamos a ver que nuestra naturaleza es dual. Hombre, mujer, X, Y, XX, XY, y dentro de estas están todas las combinaciones posibles. Entonces, dentro de nuestro lado femenino también tenemos una parte mínima masculina, dentro de los varones también hay una parte mínima femenina, tenemos al sol y la luna y todos estos simbolismos que siempre nos están llevando a lo dual. Entonces, podemos mostrar aquí que el lado izquierdo va a representar a papá, es la búsqueda del poder, y el lado derecho va a representar a mamá, que es la justicia. Entonces, muy importante la zona en la que tú te tatúes, ya sea derecho o izquierdo. Y si vamos a buscar cada uno de los significados de la zona en la que tú te vas a tatuar, un ejemplo, las manos, por ejemplo, la persona que se tatúa las manos, la mano izquierda va a representar que está buscando autocontrol, sentido de vida, por supuesto, que también busca poder. Y si se está tatuando la mano derecha, significa que precisamente está buscando justicia y está buscando que sus manos dirigirlas a lo correcto. Las personas que se tatúan el pecho, por ejemplo, son personas que que son fuertes, que están mostrando ante todo la fortaleza, que no tienen miedo a transgredir y que normalmente aceptan los cambios.
Quienes se tatúan el tobillo, por ejemplo, también representa la búsqueda de libertad, son personas un poco más sutiles, no se exhiben demasiado, pero tratan de buscar libertad, ahí hay un simbolismo. Quienes se tatúan en el vientre, estamos hablando de personas que están usando la zona maternal, el deseo, el instinto de protección, de cuidado, o de recibirlo, ya sea de darlo o de recibirlo, son personas que saben retener muy bien a sus parejas. Las zonas de los genitales, por ejemplo, que están muy de moda ahora dentro de los juegos sexuales que se están abriendo muy abiertamente en las sociedades desde los 13 años hasta la edad adulta. Las personas que se tatúan los genitales, aquí estamos viendo a una persona que es fuertemente, que le gusta transgredir lo trascendental, que no le tiene respeto a los orígenes. Y algo muy importante aquí es que quien se tatúa, por ejemplo, en la cara, estamos hablando de personas que tienen tendencia al pandillerismo, que van a mostrar una rebeldía negativa a la sociedad, que no la aceptan. Por ejemplo, el cuello también nos puede decir que es una persona insatisfecha con su vida, que está buscando algún tipo de satisfacción o que no le es suficiente. Y estos datos los obtuve de la revista colombiana de tatuaje, que es muy popular entre las personas tatuadas, que justamente les dice, esta es la mejor zona para tatuarte, que están impulsándolos, pero ellos mismos reconocen dentro de su psicología que además de la significancia, pues tienen una repercusión psíquica. Podemos encontrar muchos más significados, de hecho aquí los tengo. El pecho, ya lo había mencionado, significa autodeterminación o coraje, según ellos. La rodilla nos muestra una persona reprimida que necesita motivaciones externas. Las piernas nos muestran a personas que son inquietas, que necesitan pues estar en movimiento, son personas kinestésicas que aprenden a través del movimiento. Y o sea, cada zona, si tú te das cuenta, incluso el dedo, por qué elegiste el dedo de la mano izquierda o derecha, o cuál de tus dedos elegiste, va a significar algo porque todo se puede interpretar. Wow, habla más de Todavía lo que... harían, todavía harían falta algunas zonas, por ejemplo, la espalda, o tengo por aquí el brazo, no abre sobre el brazo. Y estas personas, fíjate, nosotros estamos viendo cada vez más que se exhiben tatuajes en brazos y en espalda. No sé si la atención que tú le has dado has encontrado esta pues tendencia a que son las zonas más populares de tatuaje. Bien. Sí, cuando dijiste antes que estaba de moda, por ejemplo, arañitas o alacranes, recuerdo que era típico tatuárselo en esta parte de la mano. A ver si se ve ahí. Era muy típico tatuárselo acá. Y después eran típicos tatuajes tribales acá también. Eh, a lo que te quería preguntar era, entonces, ¿qué hay de cierto en el tema de que hay como una adicción? De que como que nadie tiene un solo tatuaje. Es muy raro ver a alguien con un solo tatuaje. Bueno, yo no lo he visto nunca. Sucede que, sí, sí, tienes mucha razón. Sucede que, bueno, vamos a concluir el significado de cada una. Si tú te tatúas en el brazo, significa que estás buscando sentirte útil, que has perdido el sentido de ser, que necesitas concentrarte o estás buscando algún tipo de meta. En la muñeca, tú lo mencionaste, en toda esta zona de acá significa que la persona está desmotivada y está buscando eh, algo que la pueda motivar a llevar a cabo alguna acción. Sobre qué es adictivo puede suceder. Si ya estamos hablando de una adicción severa, es algo mucho más profundo que ya está en el libro de trastornos mentales y que no todas las personas tatuadas van a llegar a este punto, pero sí a un buen porcentaje. Sucede que una adicción es difícil de controlar, tiene sintomatología muy clara. Yo no puedo estar tranquila, no puedo ser yo, no puedo continuar con mi vida normal si no hago tal o cual acción, que ya vamos a ver que es una obsesión, también una compulsión. Y ya vemos personas que no tienen espacio, por ejemplo, estas personas que ganan los récords Guinness en tatuajes, en mayor tatuajes en la cara, o el hombre que se volvió leopardo también, por ejemplo, a partir de los tatuajes. Y es que hay una relación en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, donde el área que percibe el dolor está muy cerca del área que percibe el placer. Entonces, como te había dicho que es un pseudo enfrentamiento,
lo que va a pasar es que como yo tengo control sobre mi cuerpo y yo me estoy dando esta catarsis a mí mismo, primero va a doler y después va a venir una sensación de placer, al igual que psíquicamente tú vas a sentir una liberación importante del problema que estás pasando. De ahí vienen que una persona, un individuo normal, tú y yo tenemos conflictos existenciales naturales como todo ser humano. Pero si te das cuenta, anteriormente la gente se hacía preguntas como quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, quién es el Dios verdadero, cuál es la religión verdadera, por qué estoy aquí, hay más gente en este universo. Las preguntas que surgen en este momento no son así. La gente las está expresando a través de otros mecanismos. Por ejemplo, un niño a través de la conducta nos va a decir, ¿tú quién eres para mí? ¿Por qué estás tú como mi guía? ¿Yo quién soy y cuál es mi identidad? En este momento en que el niño está preguntando, ¿por qué el sol es amarillo, mamá? ¿Por qué tú y papá duermen juntos? ¿Por qué yo no puedo dormir con ustedes? El niño todo el tiempo nos está tratando de decir, ayúdame a saber quién soy yo. Estas preguntas no resueltas van a generar conflictos importantes en la etapa adulta, entonces los conflictos se van a multiplicar con el pseudoenfrentamiento, porque los mecanismos de defensa se agotan en algún momento. Las partes de tu cuerpo se van a agotar y ya no vas a tener nada más que tatuar. Incluso hay gente que se tatúa estas zonas internas de la boca, porque ya no tiene más espacio para tatuarse. De ahí podríamos decir que viene un poco de adicción. Pero en la mayoría de los casos es cierto que los tatuajes vienen acompañados de las perforaciones y de las modificaciones estéticas, en el que el cuerpo pasa a ser un lienzo, un espacio transitorio, artístico, y de aquí hay una ruptura también entre el arte que es natural, que va a respetar que el ser humano está guiado por un Dios. En este momento hay muchísimo ateísmo, entonces hay una ruptura en cuanto al respeto del cuerpo, o por lo menos en darle su lugar como anteriormente se veía como un templo, como el lugar que tenías que cuidar, etcétera. Ahora no es así. Lo que sucede es que el hombre es su propio Dios y le puede asignar las transformaciones que él desea tener de acuerdo a su propia conciencia, y la conciencia es ilimitada y ha sido liberada. Y por eso es que tú te tatúas una vez, la sensación es completamente placentera, tú estás liberando muchísimas hormonas pues de placer, y vuelve la sensación, me gustaría hacerme otro tatuaje en otra zona. Que bueno, no precisamente no vamos a satanizar a todos diciendo que todo es conflicto, también puede venir de la moda, del deseo de adornarse, tal como viene el maquillaje o estuvo el maquillaje en algún momento presente, y ahora ya estamos rebasando esos límites y el adorno son los tatuajes. Bien. Perfecto, perfecto. Bueno, L, te escuchaba y ya habíamos dicho que los tatuajes son una forma de comunicar lo que estoy transitando, porque no tengo forma de comunicarlo, no tengo palabras. También se puede decir, por lo que te vengo escuchando, me parece que sí, pero me gustaría confirmarlo. También se puede decir que el tatuarse es un mecanismo de defensa y también un intento de llenar vacíos afectivos. Mira, este es un tema mucho más complejo, el intento de llenar vacíos, pero ciertamente está sucediendo, lo estamos viendo, y yo no voy a decir que el tatuaje es la causa de todos los problemas sociales, porque no vienen acompañados de muchas más cosas, pero sí se está presentando en un momento histórico en el que hay bastantes crisis. En este momento tenemos la crisis educativa, sanitaria, política, económica, religiosa, incluso porque se están persiguiendo a todas las religiones en general, no se está buscando el derecho que se respetaba de que cada quien pudiera creer lo que quisiera, se está dando el pensamiento único. Todas estas crisis que surgen en el ser humano y en este momento están floreciendo fuertemente, nos están mostrando muchos números más en cuanto a este tipo de expresiones. Si tú ibas al origen anterior, a las mesas familiares anteriores, tenías que los niños chiquitos, desde bebecitos hasta los ancianos, se respetaba mucho a los ancianos. Ahora ya no, ya tenemos frases como ya siéntese señora y usted qué, boomer, este tipo de expresiones, porque la juventud se está mostrando como algo deseable y permanente, y todo lo que sea anterior tiene que ser arrancado porque está arcaico, porque eh, es retrógrada, etcétera. Todo se tiene que ir renovando, y de ahí también viene la idea de que te tatúes múltiples veces. En este sentido,
Disculpa, me perdí el hilo de la pregunta. Bien, la pregunta era, ahora que se confunde con otra pregunta, era el tema de si en los tatuajes, aparte de querer comunicar algo que estoy transitando en este momento de mi vida, podía ser mecanismo de defensa o podía ser un intento de llenar vacíos afectivos. Oh, sí, cierto. Entonces te estaba comentando que lo que sucedía en la mesa anterior era que había un diálogo constante, me pasó esto en la escuela, no me pasó esto en lo otro, me pasó esto en el trabajo. La familia todo el tiempo estaba como un núcleo de fortaleza, de fuerza, y tú sabías, de hecho siempre se decía que la familia era lo más importante, tú sabías que si tenías un problema ibas a ser abrazado y recibido por tu familia. Actualmente lo que estamos viendo es que los nenes, incluso de 2 años hasta 1 año de edad, a la hora de la comida tiene cada quien su pantalla, uno está viendo caricaturas, el otro está viendo su Facebook, el otro está viendo las noticias, pero no están dialogando. Entonces ahí surgen los vacíos que tú estás comentando. Y es muy difícil identificarlos porque lo que se está hablando en este momento es la idea de soltar. No necesitas a nadie, no importa que sea tu familia, si es tóxico, deshazte de él, no importa que te quedes solo, lo más interesante eres tú, pero no se está hablando de revísate, confróntate, pide perdón, acepta tu error, acércate a tu familia, esas cosas no se están hablando. Entonces, no es tan fácil identificar que hay un vacío, porque justamente con la cultura feminista que ya se trabaja hace 100 años, pero está haciendo bastantes frutos en la época postmoderna, el hombre ya no es nuestro protector, nuestro papá ya no va a ser una persona, figura que busquemos como alguien que nos va a dar honor, una guía, una disciplina, sino que es un enemigo del que tenemos que deshacernos porque nos está oprimiendo. La madre, pues, no tiene que tener derechos sobre nosotros porque no pertenecemos. Nos está diciendo ONU que no le pertenece, que los hijos no nos pertenecen, que nosotros no le pertenecemos a nuestros padres, y toda esta ruptura de vínculos va a generar precisamente los vacíos que tú estás comentando. Entonces pueden representarlos a través del tatuaje. Se ve mucho esta frase que estás diciendo de me voy a tatuar el nombre de mi hijo, el nombre de mi mamá, el de mi pareja, por ejemplo. Muchas cosas en este sentido, estos símbolos maternales también muy importantes y que van vinculados a las zonas. Si nosotros revisábamos el tatuaje de una persona, es más, si un psicoanalista, si llega a terapia una persona tatuada a la sala de un psicoanalista, el psicoanalista tiene mucho avance con ver qué se tatuó y en dónde. Ay, no se escuchó la última parte. Se escuchó que el psicoanalista tiene, cuando llega alguien tatuado, que va a tener un gran avance, un avance importante porque vas a ver con identificar la figura, la forma, los colores, muy importante los colores también, porque bueno, si vamos a un tatuaje detallado lleno de colores, con diferentes gamas, etcétera, nos está diciendo algo importante de la persona o la profundidad de lo que está pasando a un simple tatuaje negro, ¿no? Que son los más populares, los tatuajes en negro, en tinta negra. bien, perfecto. La que quedaría pendiente, L, que te había dicho era esta frase que usan mucho de, no, yo no me tatúo como la mayoría, para mí cada tatuaje tiene un significado especial. ¿Qué opinas? Sí, mira, el hombre anterior, el hombre de hace una época, es decir, del hombre de la modernidad, sabía que era parte de un hombre universal. Es decir, se respetaba la esencia del hombre, su antropocentrismo, su cultura, su forma de hacer ciencia, su intelecto, sus emociones, todo, pero nos estaban mostrando a un hombre que representaba justamente a todas las sociedades, un tipo de hombre más. En la actualidad, nadie quiere pertenecer exactamente a ser uno igual que entre el otro. Sin embargo, te decía, surge la paradoja de que en su intento de ser diferentes, todos terminan siendo iguales porque finalmente usan algo que decía Goffman, es una identidad autolesionada, en el sentido de que mientras yo más me perjudico, más puedo demostrarlo a los demás. Resulta ser un poco como un juego victimista. Eh, si tú te das cuenta, tenemos violencia muy marcada dentro de las sociedades. En México, obviamente, hay muchísima violencia, incluso en nuestra forma de hablar, pero ahora sucede en todo el mundo. O sea, es una crisis mundial humana.
de la época que se está dando, porque es una época del sinsentido, entonces vemos personas, niños, incluso niños de 10 años que hablan con muchísimas groserías, que se rebelan a sus padres, que no quieren obedecer, que ya tienen redes sociales, que se están exhibiendo, niños que se están autoagrediendo, porque tenemos niñitas de 14 años también con trajes de baño en redes sociales haciéndose virales. Este tipo de cosas nos están mostrando una agresión importante en el que el cuerpo se ve como una figura de utilidad, pero no tiene valor. Es muy diferente lo que es útil a lo que tiene valor. Así que la conducta autolesionada que habla Goffman en su libro El estigma de la identidad deteriorada, justamente que está metiendo este concepto de estigmatización y que la gente se empieza a identificar y dice, no me estigmatices, o sea, no me juzgues, pero se están autoestigmatizando porque se están dando castigos corporales. El tatuaje en sí mismo es un castigo corporal. Tú estás introduciendo a la segunda capa de la piel, a la epidermis, una tinta, una sustancia extraña al cuerpo a través de una perforación. Esto ya nos está mostrando una conducta violenta. Tú no lo necesitas, no es vital para tu existencia. Solamente tú lo quieres incorporar porque tienes una motivación emocional, un deseo, una moda, cualquier situación, pero está en tu mente. Lo que está en tu mente no puede salir de ahí, entonces se plasma. Y yo creo que soy muy insistente, perdón, al respecto, pero es lo real de lo que estamos viendo en esta época. Ya. Entonces, ¿se podría hacer un paralelismo onírico con los tatuajes? Sí, sí, lo podemos ver. Fíjate qué sucede. Junto con la fotografía, en la medida en que la tecnología fue avanzando, esta parte de la intimidad se ha estado perdiendo. Con los avances tecnológicos avanza también la perfección en cuanto a lo que le abre espacio al arte virtual. Entonces, anteriormente había una dedicación importante a plasmar un paisaje. Después llega la fotografía va a planear un momento instantáneo y lo va a hacer popular. La fotografía después, en este momento se puede trasladar a las redes sociales. Mira, en un sentido de libertad, si hablamos de libertad, suceden varias cosas. Primero tenemos que separarlo. Lo que sucede en este momento es una liberación. Toda la gente ha sido liberada, pero no es libre. Y podemos separar este asunto en varias situaciones. A manera de ejemplificarlo, seguramente todos hemos escuchado sobre el entrelazamiento cuántico. Este entrelazamiento nos va a decir que lo que le pasa a una partícula va a afectar a la otra sin importar su distancia. Entonces va a afectar a un individuo como va a afectar al otro. Lo que está pasando en el mundo natural va a pasar en el mundo cultural porque somos una copia, porque lo que está arriba está abajo y lo que está dentro está afuera. Y la gente en este momento está entendiendo que la libertad es una forma de enajenación, de no depender de nadie, es en un sentido estricto una forma de no tener subordinación. Tú estás libre de lo que piensen los demás de ti, en apariencia. Pero esto no puede suceder en el plano cuántico, es imposible que suceda porque estamos en un universo que viene de la causa y el efecto. La interacción de los individuos es muy importante, a todos nos interesa nuestra reputación y lo que el otro piensa de nosotros. Así que la libertad en sí misma depende de que tú busques tu bienestar y el de tu prójimo, esa es la verdadera libertad. Si vamos a ir a este concepto, es un concepto abstracto, que tiene una definición muy difícil y que va a estar vinculado a la voluntad que ejerce todos los seres humanos para llevar a cabo una acción y que esta acción nos va a buscar una recompensa. En el fondo, cada accionar de cada persona nos viene de una recompensa. En este momento, tú y yo estamos teniendo este diálogo para enriquecer a otras personas y buscamos ese tipo de recompensa. Todo nuestro accionar del trabajo viene a devengar un sueldo, el tener hijos, el tener un buen futuro para ellos, etc. Todo va a tener esta intención. Y si vamos a separar la libertad, la liberación, digamos que la libertad van a tener triadas. La liberación está vinculada a la esclavitud, al mal, y la libertad, perdón, la liberación va a estar vinculada a la esclavitud y al mal, y la libertad va a estar vinculada al desapego y al bienestar del otro. Si hablamos de liberación, esta es ilimitada,
va a buscar una dominación y es otorgada por un tercero. En este momento se está diciendo que los estados deberían de liberarnos. También se está haciendo viral. Y la libertad, sin embargo, nos va a decir que vamos a buscar nuestro bienestar, diría Erich Fromm, que la libertad va a buscar el amor. Y si determinamos que es el amor, va a tener 4 conceptos: cuidado, respeto, conocimiento y responsabilidad. La libertad viene con la responsabilidad. Cuando tú te haces un tatuaje, la edad para hacerse un tatuaje es de los 17 a los 25 años en un 90%. En este momento tú no estás pensando a futuro porque lo que se piensa es instantáneo. Se busca una satisfacción inmediata, entonces no se va a pensar en el futuro, conseguir un trabajo, en el futuro, por ejemplo, la donación de sangre, de órganos, la salud vital, el arriesgarse. Entonces no estamos viendo que la libertad se ejerza realmente porque no viene del amor, que implica cuidado y responsabilidad. Entonces, si tú estás llevando a cabo una acción que es nihilista, es decir, que viene del hedonismo y el deseo, la satisfacción, el placer, entonces no hay libertad como se piensa que está expresando el tatuaje de que yo le puedo hacer a mi cuerpo lo que yo quiero. Perfecto. Claro, buenísimo, L. Me hacía acordar a un profesor de psicología religiosa que me decía, no relacionado directamente con los tatuajes, pero sí en el sentido de que tomamos un montón de decisiones creyendo que somos libres y que somos conscientes, y el 70% de las decisiones que tomamos son inconscientes, porque tenemos, bueno, toda una historia por detrás. Entonces él decía, la clave está en exteriorizar, en preguntarse uno mismo, bueno, todo esto que estás comentando vos, para conocerse uno mismo, para saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, entonces poder tomar decisiones más libres en serio. Coincido. L, bueno, Sí, dijiste, totalmente. bien, dijiste que no había necesidad alguna de tatuarse y que no había ningún beneficio. Y nombraste varios años. ¿Cuál considerás que es lo más perjudicial de uno tatuarse? Pensando en alguien que se está por tatuar y va a ver el video. No te tatúes por, ¿qué dirías vos? Mira, algo muy importante es que nosotros, cuando tenemos contacto con una persona, nuestras células receptoras que se encuentran en la piel están precisamente generando hormonas en el otro. Estoy siendo amado, tengo calor humano, me aceptan, me quieren, y la piel va a transmitir información a la piel del otro. Esto para nosotros es muy difícil de comprenderlo porque no es algo que estemos mirando, pero el bien y el mal en sí mismo se pueden identificar a través de la física cuántica. Son tangibles y son palpables porque causan efectos fisiológicos, anatómicos, neuroquímicos. El efecto se está viendo ahí. Entonces, cuando estamos hablando de una persona tatuada y te cuenta toda su historia motivacional de por qué lo hizo, puedes encontrar que hay varios puntos clave. Es más, una palabra con que lo diga. Me dejó mi novia y al año dije, este tatuaje está muy padre y me lo voy a hacer. O, bueno, terminé mi carrera en tal cosa y como sentido de logro, pues entonces me gustó este tatuaje y me lo hice. Entonces, ahí podemos identificar varias etapas de cada persona. Si pensara personalmente en cuál es la afección más importante, yo creo que es esta liberación sin sentido que nos vuelve un poco esclavos, en el que todo el tiempo estamos cambiando, y no porque estemos cambiando todo el tiempo tengamos miedo a tomar decisiones, sino que pensemos en el efecto futuro. Fíjate que hay un estudio importante que está mostrando la sexualización de las mujeres con tatuajes. Los hombres van a valorar la belleza a corto plazo, la belleza a largo plazo, pero la reproductividad a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que los hombres van a buscar reproducirse lo más pronto posible, es decir, sexo, una invitación a tener sexo abierto, pero la belleza, los vínculos lo van a considerar a largo plazo. Por eso es muy importante que no usemos nuestro cuerpo como un objeto o que no sencillamente tomemos el sexo a la ligera. Quizás un estudio de un estadounidense, perdón, de un inglés en Francia, y van a las playas del sur de Francia y ahí invitan a 220 mujeres. De estas 220 mujeres, 110 están tatuadas, 110 no están tatuadas, y se percibe
que lo que hace una mujer en la playa es extender su toalla y leer una revista o estar en su celular. Entonces, lo que hacen es invitar a otros 220 varones y les dicen que se tomen su tiempo para cortejar a la mujer que está ahí sola y hacerle una invitación. Lo que se estima es que la mujer con tatuajes va a tener una invitación entre los primeros 23 a 34 minutos. La mujer que no tiene tatuajes va a tener una invitación una hora después de que se comenzó el experimento. Eso quiere decir que los hombres van a considerar mucho más difícil cortejar a una mujer que no tiene tatuajes que a una mujer que sí. Las perciben como más promiscuas. No se sabe, el estudio no lo pudo determinar, no se sabe si estas mujeres son verdaderamente más promiscuas o lo que tienen es muchas más invitaciones sexuales, pero sí se puede identificar que si la mujer está tratando su cuerpo como un objeto, evidentemente la sociedad y especialmente los hombres van a percibirlo como un objeto también. La forma en que nosotros tratemos a nuestro cuerpo va a ser la forma en que los demás lo traten. En este momento nos están diciendo que nos podemos vestir como querramos y que nadie tiene por qué faltarnos al respeto, pero fíjate si hacemos un ejercicio mental, yo podría ir a un barrio peligroso con un saco lleno de billetes en una bolsa transparente y sencillamente voy con ellos y nadie tiene por qué hacerme daño porque estoy ejerciendo mi libertad de ir, pero no es inteligente de mi parte hacer eso. Sin embargo, es muy poco común que la gente lo haga porque va a cuidar sus bienes y su dinero. ¿Por qué no cuidar el cuerpo? ¿Por qué no dejar de tratarlo con un objeto? Si tú estás mostrando ropa muy ajustada o muy corta, obviamente lo que tú estás comunicando es una hipersexualización. Lamentablemente esto afecta mucho en el sentido de que la gente lo ve muy mal y me van a decir muchas ofensas, pero es así como nosotros lo percibimos. Sucede ahora con respecto a los tatuajes y este experimento que te digo, que es más probable que las mujeres tatuadas no tengan una relación seria. Y bueno, esto no lo digo yo, te puedo enviar este artículo que está publicado en la Universidad de Francia y se han hecho varios estudios al respecto. Ahora a la inversa, así como se tuvo una mujer cómplice para hacer este estudio, se tuvo un hombre cómplice para hacer el estudio y lo que hacían era mostrarle una fotografía a un hombre, a 110 hombres que fueron cómplices, y se les mostraba una fotografía de una mujer tatuada y una de una mujer no tatuada. Y lo que ellos percibían era que la mujer tatuada era menos religiosa, menos empática, más agresiva, y estos eran testimonios de personas de la vida común y corriente, no de gente que precisamente se le pregunta si está a favor o en contra. Nunca se les mencionó si estaban a favor o en contra de los tatuajes. Sencillamente se les preguntó qué pensaban de esa fotografía 10 segundos después de verla. Igualmente, en los trabajos, por ejemplo, ahora se está aceptando un poco más con esta moda de la inclusión y esta transición a la que vamos, en la que el cuerpo es cualquier cosa, ya no tiene una representación de valor. Los trabajos ya te están dando mucho más espacio para que puedas trabajar. Sin embargo, aún así hay una repercusión a la gente que trata con clientes, porque los clientes perciben que quien los está atendiendo o es agresivo o no es tan amable o nos está hablando de un tipo de persona con la que no es conveniente hacer negocios, un sentido de alerta humano inherente que no se puede arrancar de nosotros mismos. En este momento nos están diciendo, no juzgues al prójimo. Fíjate que esta es una mentira del relativismo en el que vivimos, porque nuestro juicio nos va a indicar, nosotros naturalmente hacemos un juicio de valor a los 5 segundos, 25 segundos de conocer a alguien. Ya tenemos formado si es una buena persona, si es mala persona, qué le gusta, si es inteligente o no es inteligente. Nosotros ya formamos un juicio y este criterio nos va a poder resguardar o nos va a acercar más a esta persona si necesitamos juzgar. Si bien no somos quienes para, en el concepto de justicia, que es dar a cada quien lo que merece, no somos quienes para darle justicia, es decir, no darle un castigo, pero sí somos alguien para señalar qué conducta queremos tomar y qué conducta no tenemos que tomar. Y viene lo importante de decir, ¿a quién que te perjudican mis tatuajes? Otra mentira del relativismo, porque lo que va a hacer uno va a afectar al otro. Entonces, hay varios grados de repercusión. La primera es que tú no estás solucionando tu conflicto. Yo, María Elena, puedo tener un problema importante con mi familia y en lugar de enfrentar el problema importante con mi familia, me lo plasmo en el cuerpo, pero jamás lo enfrenté. Aquí para mí es el problema más grave que pueda haber. El segundo es tomar a tu cuerpo como un objeto porque así lo van a tomar los demás. Y el tercero yo diría que es una transición de lo que somos como humanidad al transhumanismo.
significan el transhumanismo que el hombre tiene que rechazar su origen, tiene que ser su propio Dios y tiene que decidir qué le va a incorporar a su cuerpo. Así que ya vemos tatuajes digitales o vemos a estas personas que se ponen cuernos en la cabeza o se hacen modificaciones importantes, perforaciones. Y esto viene muy cómodo para instalar a los cyborgs, por ejemplo. Y suena muy exagerado, pero hay personas muy importantes que están hablando al respecto y científicos que lo están determinando en cómo la gente percibe bien. Ahora tenemos algo llamado transcapacidad, en el que si yo digo me voy a mutilar el brazo porque no me gusta cómo me veo con mi brazo, puedo hacerlo en esta libertad de hacerle a mi cuerpo lo que yo quiera. Así que estos tres problemas para mí son los fundamentales con los tatuajes. Bien. Elena, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, yo me quiero tatuar el nombre de mi hijo, no me quiero tatuar algo satánico, ni oscuro, ni nada. Mi hijo se llama Pepito, me lo quiero tatuar. ¿En qué le puede afectar a otro que yo tenga el tatuaje con el nombre de mi hijo? Mira, esta pregunta es muy difícil de responder, porque si bien tenemos el libre albedrío cada uno para decidir qué acciones vamos a tomar y cuáles no, hay una institución que está por arriba de los seres humanos que está siempre invitando a los otros, es decir, hay un liderazgo en este momento, los estados-nación, que aunque tratan de romperse, siguen teniendo algunas instituciones que ya no son tan tangibles, es decir, ya no estamos viendo el edificio de los derechos humanos, y podemos ir a sus oficinas, ya lo vemos en virtual, así que es un poco abstracto y no tan fácil de encontrar por el ser humano en un contacto natural. Y la acción del individuo va a estar moldeada por todos los acervos naturales que puede percibir y a través de la presión de las mayorías que van a obligar a las instituciones a que se ejerzan estas acciones. En pocas palabras, si algo se está institucionalizando, se está invitando a la población a participar de ello. Si alguien decide no participar de ello, es decir, yo le puedo enseñar a mis hijos, no está bien hacerse un tatuaje, pero inmediatamente voy a tener a un grupo importante, por ejemplo, en el colegio, tu mamá está discriminando los tatuajes, tu mamá está muy mal, la vamos a investigar. Eso no está bien. No, me van a mandar a llamar, que bueno, sucede mucho, no me ha pasado hasta ahora, pero sí he visto varios casos en los que se está hablando de una diversidad ilimitada, porque la diversidad ya no se puede limitar, no solamente va al terreno sexual, sino que va a este tipo de formas en las que yo puedo maquillarme muy extremadamente. Es más, podría ser un payaso e irme a trabajar así y podría decir, bueno, no me discrimines, porque así me gusta maquillarme. Lugares ya fuera de sus límites, desbordados completamente liberados y extremos, y entonces va a tener este grupo escolar en los que me va a decir, tienes que participar porque la que está mal eres tú, tienes que aceptar a los demás como son. El Estado a su vez me va a castigar por una discriminación que yo ejercí hacia una persona tatuada, y mis compañeros de trabajo, la empresa a la que yo les sirvo, igualmente me va a tener una presión para que yo participe de esa cultura. Entonces, fíjate lo importante que es la acción de un individuo en el otro, porque los niños van a percibir las reglas sociales a través de lo que están haciendo las instituciones y los adultos. Si hay, por ejemplo, una incongruencia entre lo que el adulto dice con lo que hace, entonces hay una complicación en el niño en que es muy difícil discernir para la toma de decisiones, y la conducta, esta conducta autolesionada va a ser incluso deseable para el niño. Entonces ya vemos ahí que sí nos está perjudicando. Bien, perfecto. Anteriormente decías que la mayoría de las personas, no sé si todas, pero por lo menos la mayoría, terminaban a corto o largo plazo arrepintiéndose de haberse tatuado. Y muchos seguidores que estaban viendo el vivo y que estaban tatuados, le daban la razón. ¿A qué se debe ese arrepentimiento? Mira, si vamos a un poco a retomar las estadísticas, vamos a ver poblaciones con problemas un poco definidos. Por ejemplo, en Estados Unidos el número de porcentaje en tatuajes es del 23%. En Francia es del 12% de la población. Y de este total de población, 1 de cada 8 personas en el mundo están tatuadas, y de este el 90% va a tener un punto de arrepentimiento. Y esto viene de que las cosas dejan de significar. Entonces, yo en este momento voy a romper mi relación de pareja, me hago un tatuaje, después me enamoro de otra persona y este tatuaje ya no va a tener sentido para mí, lo que voy a tratar es arrancarlo.
con el paso del tiempo el problema, se terminó ese problema y comenzó otro. Y sucede mucho que en lugar, por ejemplo, yo tengo una mariposa, ya no me gusta la mariposa, entonces lo convierto en un dragón y las cosas se van complicando. De ahí vienen partes del arrepentimiento, de que las cosas están dejando de significar y pierden su sentido. Y como es un momento de lo instantáneo, en este momento nuestros deseos pueden estar cambiando y tus deseos pueden ser unos hoy y otros mañana. Y de ahí viene el arrepentimiento de que ya no quieren ese tatuaje o el problema ya se solucionó o a la pareja no le están gustando. Muchas cosas, pero especialmente de que dejó de significar el problema que se había plasmado. La transición ya pasó. Bien, bien. Estas personas que están tatuadas y que se han arrepentido, ¿qué sugerencia, qué consejo les darías? Yo diría que si pudieran retirar sus tatuajes, sería para ellos un cambio muy importante, porque fíjate que hay un psicólogo que se llama Lacan, y él hace una comparativa con el espejo. Él nos dice que cuando el niño se identifica en el espejo y se descubre a sí mismo en la forma en la que es, porque el niño todo el tiempo nos va a estar preguntando quién soy, como ya te había comentado. Dice, cuando él hace el autodescubrimiento y percibe en el espejo, entonces empieza a entender, cuando los bebitos nacen, no saben, ellos piensan que siguen siendo parte de mamá, no saben que la mano está siendo parte de ellos, no encuentran que el pie lo pueden controlar. De hecho, cuando lo descubren, se sienten muy impactados porque se dan cuenta de que el movimiento está afectándolos. En en la etapa un poco adulta, esta falta de identificación con el cuerpo nos trae bastantes conflictos, pero lo importante de Lacan es que nos está mostrando que lo que nosotros percibamos en el espejo, en la fotografía o la forma en que nos reflejemos o nos proyectamos a los demás nos va a decir algo de sí mismo, de nosotros mismos. Entonces, la gente que ya tiene un tatuaje y está arrepentida, si logra retirarlo para que se pueda sentir bien en este efecto del espejo, eh, yo creo que sería lo esencial. Desgraciadamente, la forma de retirar un tatuaje con láser es bastante caro y es mucho más doloroso que hacerse un tatuaje. Si esto no puede suceder, nosotros tenemos que vivir con las consecuencias de las acciones que ya tenemos en la responsabilidad de sí aceptarlas. Así que es muy difícil cuando una persona hace un cambio, es decir, por ejemplo, muchas personas que se dedicaban a ser infieles toda su vida, pero deciden dejar de serlo y van a seguir siendo señalados por su pasado. Es muy difícil retirarse de estas consecuencias, pero se puede vivir con ellas. Entonces yo aconsejaría que si pueden usar una ropa más adecuada para que no los muestren, está bien. Y esto no con intención de ocultarlos, sino con saber consigo mismo que ya cambió su idea y que ya no buscan exhibirse de esa forma. Si estos tatuajes son imposibles ya de cubrir, bueno, son una forma, un testimonio de que nos equivocamos, nuestra voz hace una fuerza increíble, como ya dije, el valor del lenguaje, y el decir, el aceptar en un grupo, yo me hice este tatuaje en la cara y sin embargo no me gustó, hoy día vivo con él, todos los días debo usar maquillaje para sentirme tranquilo. Bueno, es una fuerza, es un testimonio y es algo por que nos podemos adaptar a vivir. Lo importante es adaptarse y reconocer. Cuando ya encontraste el error y pudiste cambiar tu forma, porque insisto, la revolución, el cambio, la imaginación está en la mente, no en el cuerpo. Bien, buenísimo, buenísimo, L. Una última dos preguntas que me hacían seguidores. ¿Hay tatuajes inofensivos? No, no, insisto que cuando tú estás incorporando algo a tu cuerpo que no necesitas, es decir, yo me puedo enfermar del corazón y necesito una cirugía, es vital para mí hacer esa modificación en mi cuerpo. Entonces yo estoy decidiendo entre hacerme una modificación o la propia muerte. Eso es algo que tenemos que aceptar. Pero estos tatuajes son una decisión voluntaria de autolacerarse. Entonces no hay un tatuaje inofensivo. Es cierto que no podría ser una imagen tan violenta, si una mariposa, una flor, ¿no? Que nos están representando la belleza de la naturaleza. Sin embargo, nos estamos autolesionando. Bien, perfecto, perfecto. Me preguntaban, por ejemplo, que veníamos hablando de tatuarse el nombre de los hijos. ¿Qué crees que lleva a un padre o una madre a tatuarse el nombre del hijo o de la hija? Otra pregunta muy difícil.
Mira, la tarea de un padre o de una madre, yo diría que es una de las tareas más complicadas de la humanidad. Nosotros estamos formando a un ser humano, estamos siendo sus guías, estamos decidiendo qué es bueno o malo para él, hasta que nuestro hijo esté preparado para vivir de forma independiente. Nosotros lo estamos capacitando para vivir. Em, de hecho, la mejor madre es la que deja de necesitarse con el tiempo porque ya le enseñó a su hijo a ser autosuficiente. Estos vínculos, en cuanto a la relación de madre, se dan desde el embarazo. Hijo, yo te acepto, te amo, te espero, te reconozco y te amo porque existes. Este es el simbolismo de mamá, la delicadeza, los detalles, el cuidado, el aceptarnos solamente por el hecho de existir. En cambio, el papel de papá ya va a venir la disciplina, el honor, la fuerza, la sabiduría, el ser proveedor. Estos son los papeles de padre. Entonces, cada quien se identifica con su hijo de forma diferente, de acuerdo al sexo. Cuando tenemos un problema, y fíjate cómo se está dando este problema, porque eh, el conflicto que se está dando con los padres, por ejemplo, de mi edad, ahora que tengo 27, los padres de mi edad ya no están criando como antes, sino que se están apoyando de las tabletas, eh, del internet, de los profesores, pero no hay una crianza como tal. Ahí, justamente en esta época, están surgiendo muchas terapias familiares, muchas terapias con el hijo, eh, muchos hijos que se van de su casa siendo unos adolescentes, o que sencillamente se revelan. Ahí hay una falta de diálogo. Es muy importante dialogar con mamá y con papá. O también se nos está invitando a no tener hijos, no desear ser madres o no desear ser padres, incluso aborrecerlos. Tanto es así que cada vez vemos más casos de mujeres que asesinan a sus hijos. Depresiones postparto no tratadas en las que a las mujeres les cuesta muchísimo vincularse con sus hijos. Sufrimientos durante el parto, durante el embarazo, perdón, en los que la mujer lo que más desea es que el niño salga ya, porque es un martirio tenerlo adentro. Todo esto, todas estas ideas son aprendidas, porque lo natural es proteger a nuestros hijos. Entonces nosotros estamos aprendiendo que son un estorbo, que nos arruinan la vida, que nos arruinan las metas. Ahí hay fuertes complicaciones. Deviene toda una carga social en la relación tan fuerte que es entre la madre e hijo o padre e hijo. Como te decía antes, la familia ya no es la familia, sino que la familia son los amigos y termina siendo la familia el perro. Eh, Dentro de toda esta tergiversación de los vínculos reales, no podría generalizarlo a todos los casos, cada quien lleva una historia fortísima, pero sucede mucho o hay mucha tendencia a que los padres no lograron vincularse con sus hijos o, muy importante, que cargan una culpa importante. Y si hablamos de qué es la culpa, pues es una sensación de que debiste haber hecho y no pudiste o no tuviste la capacidad. Y cada uno tendrá su historia, ciertamente, pero surgen de ese momento. Como yo no tengo una buena relación con mi madre o con mi hijo, perdón, o no soy capaz de crearlo, pues me lo voy a plasmar. Sucede mucho. Bueno, cada quien podrá decir, bueno, el mío es otra cosa porque lo amo mucho, pero si nos analizamos a nuestra propia historia, algo le está faltando a nuestro hijo que no somos capaces de darle. Bien. L, si no te pregunto esta, los seguidores míos, los católicos, me van a matar. ¿Ok? ¿Qué, qué crees que lleva a alguien tatuarse algo religioso? A Jesús, a la Virgen, a la cruz, el Santo Rosario. Generalmente las personas que se tatúan, por lo menos esta es una percepción mía de lo que yo veo en mi realidad, ¿no? La mayoría de las personas que tienen esos tatuajes no están practicando la religión católica en este caso, ¿no? No la están practicando, pero tienen esos tatuajes. ¿Qué te parece? Esta es aún más interesante. Mira, sucede que nuestras vestiduras nos van a mostrar nuestras carencias también, tal como dentro del veneno está el antídoto. Si yo todo el tiempo estoy diciendo soy una persona correcta, soy una buena persona, soy una buena persona, soy correcta, soy muy buena, entonces en el fondo sucede todo lo opuesto. Lo que yo estoy intentando interpretar, exhibir o exteriorizar es que o estoy en esa transición o soy lo opuesto. Entonces, dentro de los tatuajes religiosos, podemos encontrar una búsqueda de la divinidad o el deseo de vincularnos a la naturaleza, de encontrar una guía,
justamente hay muchas cruces en el lado izquierdo o estos rosarios en el lado izquierdo que representan a papá. Si te das cuenta, estos simbolismos están justamente tatuados en los lados izquierdos. Entonces nos están mostrando una persona que está buscando incansablemente a Dios. Es una búsqueda, pero no significa que ya lo han logrado. Nos está indicando que están en esa transición. Regularmente cuando ya descubren la verdad y saben que hicieron lo incorrecto y que es una injuria para Dios el haber hecho eso con el cuerpo que nos ha regalado, pues es tarde. Tienes que vivir con las consecuencias. Así, habitualmente pasa así, L. Cuando empiezan el camino se enteran de que no es lo correcto y ahí, bueno, ahí viene otro proceso. Bueno, Claro, sí. La última, L, y te dejo. Me comentabas en privado que te atacaban muchísimo por este tema y bueno, te sorprendiste bastante de que en mi canal no. Pero bueno, quedémonos que en general te atacan mucho con este tema. Eh, ¿A qué se lo adjudicas a estos ataques? Se lo adjudico al relativismo. En este momento, mira, todas las formas de conocimiento están tratando de llegar a una verdad. La ciencia misma lo que está buscando, al ser buscadora de errores, porque nunca va a podernos dar la verdad de la realidad como es, más bien nos dice cómo es la realidad según nosotros somos, no nos va a mostrar una verdad. La filosofía no nos va a mostrar una verdad porque nuestro pensamiento tiende a la imperfección, pero sí está esa búsqueda de que todo va a llegar a la verdad, y la verdad es una única cosa que es Dios. Eh, la que no es imposible llegar, siempre está la invitación abierta, pero lo que se está buscando es precisamente conocer una verdad. En este momento se está diciendo que la verdad es relativa, que tu verdad y la mía, que no se puede ver todo según el espejo en que te miras, negando la realidad. Entonces se está diciendo que nuestra conciencia está creando la propia realidad y no que nuestra realidad es percibida por nuestra conciencia. Entonces aquí hay una subversión que ya te mencionaba y justamente de la relatividad que mostraba Albert Einstein en 1905 y 1915 con sus teorías pasa a los planos sociales porque justamente cuando Albert Einstein está mostrando esta teoría, también Sigmund Freud está trabajando en el psicoanálisis y vienen muchos filósofos importantes. El socialismo comienza su fracaso importante. Y todo el relativismo nos está diciendo, bueno, el tiempo no existe, es relativo, que esto es una verdad y que no está dentro del mundo en el que vivimos porque no lo podemos percibir. Para nosotros el tiempo trascendental es importante, es una guía y puede ser nuestro amigo o enemigo, pero existe. Pero al hacer este descubrimiento pasa al plano de las ciencias sociales y nos está diciendo, según el individuo, es más, yo puedo divorciarme y pues eso puede estar bien o no según mi conciencia. Yo puedo tener o no hijos, eso está bien según mi conciencia. Pero la realidad es una. Cuando alguien decide, bueno, esta es una opinión mía muy personal, cuando alguien decide tener un matrimonio es porque tiene la responsabilidad de que lo va a cuidar y que este matrimonio tiene que ser para siempre, a menos que la vida esté en peligro o que haya una infidelidad. En el mundo relativista esto no es verdad, porque si tú ya no te sientes a gusto con una persona, ya te sirvió, ya te fue útil, es momento de que pues se deseche. Para mí no, me llaman mucho conservadora, pero en realidad yo creo que hay un eje de las cosas, hay una razón de ser, hay una guía, tiene que haber reglas fundamentales, naturales, y la gente en este momento es tan relativista que dice, pues si yo me tatué a ti en que te afecta, no pasa nada, no significa que se acabó el mundo, no me hace una mala persona, y la gente, la mayoría de la gente no sabe la verdadera motivación por la que se tatuó, así que obviamente a la hora de confrontarnos y de decir, reconocer, yo María Elena me equivoqué haciendo tal acción, no debí, es muy complicado para todas las personas, bien decía Jesús que podemos ver la paja en el ojo ajeno, pero no podemos ver la viga que está en nosotros. No nos invitan a autoevaluarnos como en las épocas antiguas o anteriores en las que decían conócete a ti mismo. Lo que nos dicen en este momento es satisface tu placer. Así que yo adjudico a este punto y que es muy difícil para la demás gente el que acepten una crítica, todo está censurado, la gente cada vez es más irresponsable de lo que hace. Estamos muy infantilizados, queremos que un estado paternal nos resguarde, queremos que se calla al otro, que se cancele a tal porque es ofensivo, pero somos incapaces voluntariamente de ser adultos y aquí hay una motivación de infantilización de la sociedad
en la que yo nunca he mantenido un diálogo de los tatuajes de una forma seria, no agresiva, en la que no resulte insultada o de alguna forma lanzada por ahí. Eh, entonces yo creo que vienen de estas dos cosas. Una, la infantilización de la sociedad y la otra, el relativismo moral. Wow. Bueno, L, brillante todo, la verdad que muy rica la conversación. En total, con los dos videos has expuesto desde un contexto histórico, sociológico, desde la salud mental, desde la psicología, desde la salud física, bueno, de distintos puntos. Terminaba de decir que la mayoría de las objeciones que recibías eran como infantiles. ¿Vos estarías abierta a un debate con respeto, con altura, alguien que piense en contra de esto y que tenga o que por lo menos presente argumentos, fundamentos como vos lo estás presentando? ¿Estás abierta si se da, si alguien ve el video y está en contra de tu opinión? Claro, mira, algo muy importante, la gente podría vivir en paz y ha podido vivir en armonía gracias al diálogo y al debate. El debate es algo muy importante porque nos va a hacer respetar el pensamiento de cada uno en el sentido de que no tiene que haber un pensamiento único. Cuando hay censura no hay debate. La censura nos está mostrando que solamente tiene que haber una forma de pensamiento que es la estipulada, la correcta y la deseada. Y el que haya debate es enriquecedor para ambas partes. La intención de un debate no es precisamente convencer a tu oponente, sino que sea enriquecedor para ambas partes y para el público que lo está disfrutando. Así que yo siempre estoy abierta a debate cuando las reglas se despierten, siempre que no haya falacia domina, falacia de falsa equivalencia. No me gustan las falacias, siempre que se respete el tiempo, por ejemplo, 3 minutos para cada oponente, en el que no haya burla también y en el que no haya distracción. Siempre que esto pase, yo estoy dispuesta a debatir. Cuando ya veo que es un monólogo, que es un show, que me van a insultar, que estoy perdiendo mi tiempo, me retiro. Yo prefiero que me hagan memes de que me dio cobardía que mantener una conversación que no llega a nada. Perfecto, perfecto. Bueno, L, vuelvo a repetir, la verdad que muy contento, está la gente con mucha expectativa esperando este video, ha sido muy rico, lo he disfrutado un montón y bueno, espero que también te hayas sentido cómoda y a gusto en estos dos espacios. No, Diego, muchas gracias a ti por esta invitación, por este espacio, que esta es la primera vez que yo hablo del tema en público, son opiniones que me había resguardado para mí misma y obviamente para mi familia, mi esposo, mis hijas, en cuanto necesitaran una opinión al respecto. Y ahora que se dio, seguramente es por algo y me despido con mucho gusto. Genial. Bueno, L, gracias, Dios te bendiga y hasta la próxima. A ti, Diego, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Pati.